Dhoom 3 es la tercera entrega de la saga Dhoom de Bollywood cine hindi de acción y crimen, protagonizada por Abhishek Bachchan como Jay, Uday Chopra como Ali, Aamir Khan como Sahir y Katrina Kaif como Aliya. Comencemos. Chicago, año 1990. Es temporada de invierno. Vemos a un niño llamado Sahir. Este llega a una casa de empeño, le da unos aretes al comprador, este le da un poco de dinero. Luego, el señor le ve al niño un reloj Casio y le ofrece otro billete, y este duda, pero al final lo vende también. El pequeño recibe el dinero y se va a su casa, pero de camino unos adolescentes le quieren robar el dinero. El pequeño es ágil y se defiende, y logra escapar de los ladrones. El niño llega a un edificio con el letrero de El Gran Circo Indio. Allí hay actores del circo y hay un señor al que le da el dinero. Este señor es su padre y se llama Iqbal, es el dueño del circo. Tiene una gran deuda con el banco. El señor se conmueve por los $25 que su hijo le da para ayudarle a pagar la gran deuda. El padre no se los recibe y dice que los conserve. Iqbal tiene un gran show preparado para los banqueros, para que se den cuenta del futuro del circo y le faciliten más los pagos de la deuda. Esa tarde llegan los dueños del banco a ver el acto. Antes de salir, el niño le dice al papá una frase que él siempre repite: "Pueblo de Dios somos nosotros". Entonces, ¿quién contra nosotros? El señor sale al escenario y empieza el acto de magia. Todo es muy bueno. Al final, hace que su hijo entre en un cajón y aparezca en otro lado del teatro. Todos se sorprenden, pero hay uno de los tres banqueros que es muy avaro y a como de lugar solo quiere adueñarse de ese sitio, por lo que dice que van a tomar el embargo y debe abandonar el lugar. Iqbal se enoja y dice que su circo es el futuro. El banquero avaro llamado Anderson le dice que simplemente es un circo más y que no tiene buenas atracciones. El señor Iqbal se siente muy mal. Sahir le suplica al señor, pero su padre le dice que debe conservar su honor. Entonces saca una pistola y se dispara en la cabeza frente a los banqueros y a su hijo. Sahir despierta de sus recuerdos, ya es un adulto. La ciudad está muy cambiada. También vemos el banco de Chicago. Allí empiezan a caer miles de billetes. El ladrón huye. Vemos que es Sahir, pero de ese dinero no toma ni un billete, solo deja que las personas lo recojan. Sahir conserva una expresión en su rostro entre melancolía y enojo. La policía de Chicago lo persigue, pero Sahir en su motocicleta logra huir con éxito, pues es muy hábil. Luego, en un tipo sótano industrial vemos a Sahir y otras personas. Son trabajadores de él, bailando una coreografía, la música de Dhoom Machalo. Luego nos transportan a India, en un barrio donde está Ali como reo de unos hombres, pues al parecer Ali debía arrestarlos, pero como es costumbre se le salió de las manos la situación. Luego aparece Jay en un tuk-tuk al rescate. Ali se sube, se defienden, pero el tuk-tuk se desarma frente a los maleantes. Intentan defenderse, luego logran irse en la motocicleta de Ali. En Chicago vemos a una detective llamada Victoria. Ella entrevista al señor Anderson, el mismo banquero que no quiso ayudar al señor Iqbal años atrás. Es el segundo de sus bancos afectados ese año por los robos y lo está perjudicando bastante. Luego vemos a Sahir llegar al lugar donde su padre tenía el circo y ve sus recuerdos y dice: "He regresado a casa, papá". Jay y Ali llegan a Chicago, se reúnen con la detective Victoria. Ali como cosa rara se cautiva con su belleza. Jay se va con ella y Ali debe tomar el autobús. Más tarde vemos a Sahir en su lugar de entrenamiento. Están buscando una bailarina nueva para los espectáculos. Una mujer llamada Aliya llega nuevamente a pedir que la contraten. Sahir la ve y dice que tiene 5 minutos para hacer algún acto y mostrar sus destrezas. Y ella empieza un baile acrobático con su ropa de invierno. Aquí escuchamos el musical Kamli. Luego termina su baile y acrobacias con una ropa deportiva más corta. Sahir al final le dice bienvenida al Gran Circo de India y se va. Jay está reunido con el banquero, socios y detectives. Dice que las pistas son un payaso sonriendo. Jay está reunido con el banquero, socios y detectives de Chicago. Dice que las pistas son un payaso sonriendo y que está relacionado con India, porque los mensajes que deja el ladrón en la pared están en sánscrito. Dice que hay que provocar otro robo para tener más pistas y atraparlo.
Mientras Zahir revisa su motocicleta en su casa, pasan las noticias del robo y también a Jay dando una entrevista. Dice que el ladrón no es inteligente y que cualquier próximo intento será contraproducente para él. Zahir escucha esto y se ríe. Al día siguiente, Zahir se presenta en el edificio de policía y se reúne con Jay. Dice que él es un actor de circo, es un mago y sabe quién puede ser el payaso de los asaltos. Le muestra unas fotos antiguas y un compañero suyo que siempre tenía su disfraz y cara pintada, por lo que nadie nunca le vio su rostro y nadie lo podría identificar. Jay le dice que se vean en la mañana siguiente en el banco. Así ocurre, llega Zahir a las 9 a.m. al banco. Todos están, trabajadores banqueros y los agentes de policía. Jay le muestra los planos del banco a Zahir. También Zahir explica un poco de los trucos de magia y va grabando el lugar discretamente a través del botón de su chaleco. Luego ve al banquero Anderson y siente enojo. Al día siguiente, Zahir llama a Jay y le dice que el 1 de abril es el día del payaso y está seguro que ese día el ladrón hará un asalto al banco. También le advierte que él no contestará, pues tiene un gran evento en el circo. Jay le agradece y se despiden. Efectivamente, ese día empiezan a volar billetes del Banco Central de Chicago. Zahir corre a la terraza y se lanza por una cuerda. Va donde tiene su motocicleta e intenta huir. Ali lo sigue. Toda la policía junto con Jay van tras Zahir. En un puente lo intentan reducir, pero Zahir con su motocicleta logra subir la rampa y se lanza al río que pasa bajo el puente. Su motocicleta está equipada con un flotador, por lo que la puede manejar en el agua. Jay sigue tras él en una lancha. Zahir se sumerge en el río. Más tarde, vuelve a tierra y en la persecución, Jay le da un disparo en la espalda. Aún así, Zahir entra en un puente y logra escapar con éxito. Jay y Ali van rápidamente al circo, pues vieron la cara del payaso, dándose cuenta que era Zahir. Allí van todo el espectáculo con la canción Malang, donde se presentan Zahir y Aliya. Hacen un buen performance. Cuando están terminando, Zahir entra en una caja grande que queda vacía y aparece al otro lado del escenario. Ese era el truco de su padre Iqbal. Termina la presentación. Jay y Ali y los demás agentes van tras Zahir. Le dicen que cómo lo hizo, aparentar estar bien y llegar tan pronto al circo. Le dice que se delató ya que obtuvo la información con los planos del banco que le mostró. Zahir dice que no entiende de qué le hablan. Jay disgustado dice que se quite la camisa, pues el rastro de la bala debió haber quedado en su espalda. Miran su espalda y no hay rastro de nada. Revisan con un escáner, pero nada. Jay le pregunta cómo lo hizo. Zahir dice que él es solo un hombre de circo. Jay sin pruebas se marcha del lugar, pero le advierte que lo estará vigilando y descubrirá cuál es el truco. Zahir va a su lugar, donde está su cuarto, y descubrimos cuál es el truco. Pues Zahir tiene un hermano gemelo llamado Samar. Son totalmente iguales, pero sus personalidades son un poco diferentes. El hermano de Zahir es quien recibió el balazo. Vemos un recuerdo de cuando eran pequeños. Samar era el dueño del reloj Casio que Zahir empeñó, pues ambos amaban mucho a su padre y querían ayudarlo a pagar la deuda. Samar al parecer creció con algún tipo de autismo. Era un niño muy sonriente y tartamudeaba al hablar. Este es más sensible que Zahir. El día que sucedió el fatal final de su padre, él estaba oculto en la caja cuando hicieron el acto y vio caer a su padre sin vida en el escenario, pero no salió ya que el padre le dijo que él era su secreto y que nadie lo podía ver. El papá mimaba más a Samar. Un día los dos niños subieron una escalera colgante que tenían en la habitación. Zahir se resbaló, pero Samar lo tomó rápidamente de la mano. Al ver que se iban a soltar, el padre le dijo a Samar que nunca soltara la mano de su hermano y jamás lo dejara solo. Los niños, luego de perder a su padre, fueron al banco y se prometieron hacer pagar por lo que le hicieron a su padre. Los dos siempre estaban juntos en los atracos, pero se dividen para ir despistando a la policía. Samar es muy inteligente y es quien siempre traza las rutas de escape y los planes. También tiene una memoria privilegiada, por eso es quien sigue las rutas con más precisión. Samar piensa en Aliya, pues le gustó desde que la vio, pero aún no sabe cómo decírselo a su hermano Zahir.
Por otro lado, Jay y Ali son despedidos por el señor Anderson, ya que no lograron detener el robo ni descubrir al ladrón. Ellos dejan todo, pero Ali alienta a Jay a seguir adelante por su cuenta y borrar esa humillación. Jay se convence y empiezan a armar su plan con ayuda de la agente Victoria. Samar observa a Aliyah en secreto e intenta acercarse a ella. Mientras, Ali y Jay se infiltran para trabajar como parte de los servicios varios del circo, para investigar mejor. Una noche, mientras realizan la presentación en el circo, Jay se infiltra en la caja que siempre saca Samar de escena. Así llega al cuarto de Zahir y Samar y se da cuenta del truco, pues son dos personas idénticas. Luego Jay sale. Este le dice todo a Victoria y a Ali. Ellos deben buscar cargos, buscar qué relación tienen ellos con el banco que les pueda servir para arrestarlos como sospechosos. Samar disfruta salir y lo hace cada domingo de 11:45 a 3 p.m. y siempre le pide a su hermano que le amarre los zapatos. Ese domingo sale. Jay y Ali han ideado un plan para acercarse a Samar. Jay se hace pasar por vagabundo hambriento y hace un robo falso de un perro caliente. Samar le regala una de sus hamburguesas. Así pasan tiempo juntos. Samar empieza a tener confianza en él. Su alarma de las 3 p.m. suena y debe irse. Samar le da un boleto para el circo a Jay. Este le da las gracias y Samar, un poco nostálgico, le dice que nunca ha tenido amigos. Jay dice que él tampoco. Samar se siente feliz de pensar que tiene un amigo y decide no decirle nada a su hermano Zahir. Jay le pide a Victoria que investigue todo sobre Zahir y el gran circo indio. Luego vemos a Zahir llegando en una silla de ruedas con barba blanca al banco. Allí lo saludan como el señor Iqbal y lo llevan a su casillero. Aquí él graba el recorrido. En el casillero, Zahir tiene guardados la foto de su padre y ellos dos de pequeños, y también los $25 que su padre le dijo que guardara. Esa noche se da el gran espectáculo en el circo. Jay va con Ali a verlo. Llega el domingo y en el parque se vuelven a reunir Samar y Jay. Jay dice que ya consiguió un trabajo. También le pregunta si Aliyah es su novia. Este no quiere hablar. Jay actúa enojado y Samar le confiesa que sí le gusta Aliyah, pero Jay le dice cosas que lo dejan triste, pues sabe que a quien mira es a Zahir. Samar se va enojado. Esa noche Samar le dice a su hermano que ese día en el acto quiere que cambien de lugar. Zahir dice que no, pero Samar se enoja y se lo exige. Al final acepta y le dice que será la primera y última vez. Zahir se siente extrañado por ver a Samar actuando raro. Hacen el show y todo sale muy bien. Samar es feliz de estar cerca de Aliyah. Cuando terminan, Aliyah le dice a Samar que salgan juntos y él acepta. Samar va a alistarse para salir. Zahir le pregunta qué le pasa y se da cuenta que es por Aliyah. Este dice que sí, que le gusta Aliyah y que ella también, pero su hermano dice que a quien ella conoce es a Zahir. Samar se molesta, pero Zahir le dice que están cerca de terminar su venganza y que no lo arruine. También le resalta que ni se puede amarrar los cordones o hablar de corrido. Zahir también dice que Samar es solo su sombra, pero Samar le refuta y dice que él no es una sombra de nadie y tampoco es débil, que las ideas y los planes son de él y que ya está cansado de estar oculto y se va enojado luego de que Zahir lo abofetea. Samar llega a reunirse con Aliyah. Ella ve que tiene los cordones de los zapatos sueltos y se los ata. Juntos van a otro lugar, hablan en la parada del tren. Aliyah dice que él es diferente, que en el circo lo ve muy rudo y cruel, pero en la cita es muy dulce y amable. Jay en el banco le dice a Anderson y a los demás que el payaso es el hijo del señor Iqbal, al cual el banco le arruinó la vida, orillándolo a tomar una fatal decisión. Jay les pide cooperación, ya que los dos hermanos solo buscan venganza y hay que pedirles perdón. Jay va al parque a reunirse con su amigo Samar. Intenta explicarle que lo quiere ayudar para que no vayan a prisión, pero este dice que no, pues no es Samar, sino Zahir. Lo ata en uno de los juegos y se va. Ali desata rápidamente a Jay. Zahir y Samar van a realizar el siguiente y último robo. Logran infiltrarse y salir con un uniforme del SWAT. Toman cada uno sus motocicletas y emprenden la huida. Jay y Ali también toman 2 motocicletas y los persiguen al igual que la policía. Jay casi es liquidado por Zahir, pero se arrepiente. Al final, en una plataforma que está en el mar, Jay cree que ya tienen acorralados a Zahir y a Samar, pero ellos logran volver a salir uniendo sus motocicletas y quienes quedan acorralados son Jay y Ali, y los ven huir sin poder hacer nada. Jay llama a un equipo aéreo y terrestre para la madrugada
y les da la ubicación de una represa. Aquí están Sahir y Samar, quienes están huyendo. Aquí llega Aliyah y llama a Samar. Este se queda viéndola, aunque Sahir le dice que se vayan ya, pero por perder esos segundos quedan acorralados de lado y lado de la represa. Sahir ve a su hermano y se rinde. Va a hablar con Jay, le da un dispositivo donde tiene toda la información y planos de los robos. Le dice que él se entregará, pero que deje libre de cargos a su hermano Samar. Jay le dice que sí, que acepta el trato. Sahir se vuelve a acercar a Samar y le dice que ya no tendrá que ser más su sombra, que sea feliz con Aliyah. Y se arroja de la represa, pero Samar rápidamente lo toma de la mano. Sahir le pide que lo suelte, pero Samar le recuerda que su padre dijo que nunca lo soltara. Samar también repite la frase de su padre: somos el pueblo de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién puede desafiarnos? Y Sahir completa la oración y se sonríen. Samar se suelta de la baranda. Los dos caen con mirada de haber terminado su misión en el mundo, entre conformes y felices, ya que llegaron juntos y se marcharán juntos de la vida. Todos quedan perplejos viendo cómo los dos caen sin poder hacer nada. En los noticieros dan la información del mal actuar del Banco de Chicago con sus clientes, por lo que cierran el banco definitivamente. Jay y Ali entregan a Aliyah una libreta donde está la frase que ellos siempre repetían, con la foto de los dos niños con el padre. La película termina con la canción de Doom. Sin duda, esta es la mejor entrega de la saga. Está muy bien elaborada y ejecutada la historia. Tiene buenos efectos, buena edición. Es emocionante y también muy triste. Además, la manera de cómo Amir caracterizó a cada hermano, dándole a cada uno una personalidad bien definida, lo hizo muy bien. Amir Khan es uno de los mejores actores que tiene Bollywood. Los musicales también son de los mejores. También, como les dije, en Doom 1, Rimi Sen dejó la actuación en 2010 y ya para el momento de esta parte, que fue estrenada en el 2013, pues ella no iba a aceptar aparecer. Luego de Doom 3 se hicieron unas adaptaciones de la canción Doom Machale en varios idiomas y entre ellas hay una versión en español interpretada por la cantante peruana Mia Montt. Se las dejo en un comentario para que la escuchen. Y ojalá Yash Raj concrete una cuarta parte de Doom. Quizás lo está dudando porque con Doom 3 y Amir Khan dejó la vara muy alta, entonces van a tener expectativas muy altas los seguidores de la saga. Esperemos que logre concretar una buena historia, quizás que haga una colaboración con algún director del sur que tienen también mucha creatividad. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.